siento que ya es tarde y dices, Girl, tienes 25 años. ¿Por qué somos así? Wow, no quiero llegar a la edad de esta persona y comportarme así. Nos estamos manipulando a nosotros mismos porque nos sentimos culpables por enfadarnos y no tiene sentido, fingiendo que somos todos adultos súper profesionales. La vida no se acaba con 30, puedes seguir haciendo cosas después, no pasa nada, no te quitan el pasaporte. Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Bruno y hoy os traigo uno de estos vídeos cozy de sentarnos a hablar tranquilamente, que hace mucho que no hacía en el canal, así que os recomiendo darle a pause al vídeo e ir a por una bebida. Iba a decir caliente, pero aquí estamos en verano, así que bueno, caliente fría dependiendo del hemisferio en el que estéis. Yo me iba a tomar un café ahora, pero he comido pizza y no cabe más comida en mi estómago, ni líquidos ni nada, pero no me arrepiento de nada. En el vídeo de hoy me gustaría hablar de algunas ideas, algunas lecciones. He titulado el vídeo Cosas que aprender antes de los 30 años porque estoy pensando mucho en estos últimos meses, en cómo está siendo la década de los 20, en qué espero de la década de los 30 cuando llegue el momento, y me he dado cuenta de que no quiero estar librando las mismas batallas siempre, que me gustaría aprender determinadas cosas, y son lecciones que se pueden aprender en realidad a cualquier edad. Si hay alguien viendo este vídeo que pasa de los 30 años, que pasa de los 40, que tiene la edad que sea, yo creo que estas cosas las podemos aprender en cualquier momento, pero siento que cuanto antes lo hagamos en la vida, más fácil va a ser para nosotros y nosotras. Para quienes no me conozcáis, soy Raquel, soy escritora, tengo abajo toda la información sobre mis libros y podéis suscribiros a este canal para ver vídeos relacionados con hábitos, con creatividad, con libros, y también podéis seguirme en otras redes sociales como Instagram o TikTok. Y sin más dilación, vamos allá con todas estas cosas a las que les llevo dando vueltas bastante estos meses. La primera lección que me gustaría aprender para quitarme este peso de encima es aprender a aceptar cumplidos sin la necesidad compulsiva de minimizar tus logros. No sé si sois ese tipo de personas que, por ejemplo, te dicen ay, me encanta tu blusa, y automáticamente empiezas a buscarle pegas a la blusa de no, bueno, pero es muy vieja, bueno, en realidad me la compré en rebajas, bueno, pero está bastante roída, bueno, pero no me queda tan bien, en verdad si te fijas me queda grande. Y es una cosa automática. ¿Por qué somos así? No lo sé, no lo entiendo. Y a veces va incluso más allá. El problema de esto es que a veces puede parecer falsa modestia. Ojalá fuese falsa modestia y yo estuviese pensando por dentro, bueno, tengo que decir que no creo para nada que esta camisa me quede divina, pero bueno, para ser socialmente aceptable tengo que decir que no me gusta, pero yo en el fondo sé que estoy divina. No, o sea, no. Esto me pasa también con mi trabajo. Es como que estoy continuamente sorprendida después de publicar 7 novelas. Cada vez que el libro está en la estantería, en un lugar visible, cada vez que alguien me etiqueta porque se está leyendo el libro, porque quiero decir, es parte de mi trabajo, porque sigo sintiéndome como una novata muchas veces. Y es cierto que en muchos aspectos, pues en la vida soy una novata, pero después de 7 libros ya es normal que tu libro esté en librerías, la que deja de sorprenderte. Y por un lado me gustaría ser capaz de aunar ese agradecimiento y esa gratitud de ser consciente de jo, qué suerte que he llegado hasta aquí, pero también esa parte de he llegado hasta aquí, he trabajado mucho y no menosprecies tus logros, ¿no? Y en esto pienso mucho desde que vi la película de Barbie, porque hay una escena, ha habido muchas escenas en la película de Barbie que a mí me han hecho mucho daño en el corazoncito, pero en concreto había una en la que estaban dándole un premio a una de las Barbies, no me acuerdo el por qué, y la Barbie lo recogía, su premio Nobel o lo que fuera, y decía muchas gracias por este premio porque me lo merezco. Igual no era la frase literal, pero era un poco esta idea de que en el mundo ideal de Barbie, en el que son muñecas y no existe el patriarcado, no existen estas cosas, la Barbie tiene la completa certeza de que le han dado un premio por lo que ha logrado, porque se lo ha ganado, porque ha hecho lo que tenía que hacer para ganarlo, y no tiene síndrome del impostor. En Barbilandia no existe el síndrome del impostor. Y no puedo dejar de pensar en eso, en que ojalá llegue un día en que todas las personas, cuando trabajamos para conseguir algo y lo conseguimos, y alguien nos halaga por ello y nos hace un cumplido del tipo que sea, no tengamos esa necesidad de tirarnos por tierra nosotros mismos y nuestros logros. Y es cierto que esto es un tema complicado, porque por un lado está esa sensación que tiene uno mismo de que no es suficiente, o de que a lo mejor pues ha sido casualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el hecho de que en realidad tampoco es que esté muy bien visto. Al menos siento que, bueno, puede que eso esté empezando a cambiar poco a poco, pero todavía hay como una tirantez cuando una persona dice sí, porque yo lo valgo, lo real. O sea, siento que todavía nos cuesta. Por lo menos me gustaría tener la paz interior de agradecer sinceramente cuando me hacen un cumplido. La siguiente lección tiene que ver con esta idea de que hay emociones positivas, emociones negativas, y en este caso una emoción que creo que es importante aprender a aceptar dentro de nosotros
nosotros mismos como una parte natural de la experiencia humana es el enfado. Siento que hay mucho juicio al respecto de el estar enfadado, de sentir ira, sobre todo, como nos dice muy bien Taylor Swift también en el videoclip de The Man, sobre todo en el caso femenino, la ira femenina, como muchas veces enseguida se cataloga a una mujer cuando expresa su enfado como loca, como histérica, etcétera, etcétera. Y si bien evidentemente pues hay formas positivas y formas negativas de canalizar ese enfado, el enfado es una emoción totalmente natural. Todas las emociones nos dan información sobre lo que nos está ocurriendo sobre nosotros mismos, y en este caso el enfado nos dice que hay una situación que nos parece injusta. Puede ser que tengamos razón y que esa situación sea injusta, o que nos equivoquemos y sea una percepción subjetiva, pero es como tú te sientes al respecto. Así que a partir de esta información es cuando tú puedes hacer algo con tu ira, puedes trabajarla de una manera que te ayude, pero siento que esa forma constructiva, digamos, de lidiar con tu enfado, por ejemplo, si hay una situación que es objetivamente injusta, solucionarla y hacer algo para cambiar la situación. Por ejemplo, ante una injusticia social, pues una reacción social de enfado podría ser acudir a una manifestación. Siento que para poder hacer esto de forma positiva, primero tenemos que aceptar esa emoción y sobre todo no sentirnos culpables por ella, porque al final es una especie de autogaslighting cuando estás enfadado por algo y tratas de convencerte de que no, de que estás exagerando. Nos estamos manipulando a nosotros mismos porque nos sentimos culpables por enfadarnos y no tiene sentido. Lo que me lleva a la siguiente lección y que de hecho inspiró este vídeo, y es la idea de que es importante aprender a ser asertivos cuando hay algo que nos molesta, cuando hay algo que nos gustaría cambiar, en lugar de acabar resentidos, molestos, enfadados, poco a poco diciendo ay, porque esto es así, porque esto es así, cuando podías haberlo solucionado fácilmente desde el principio. Y pienso mucho en esto desde que tuvimos una anécdota, momento anécdota, durante un viaje a Estocolmo con una amiga en el que estábamos en un restaurante, en una terraza. Tengo que decir que era una terraza al aire libre, con niños jugando, con gente hablando, así que no sé muy bien cómo llegamos al punto en el que en un momento, ya cuando la pareja que estaba sentada a nuestro lado ya había acabado de cenar después de un montón de rato, de repente estábamos hablando de nuestras cosas y la señora de al lado estalló y nos empezó a gritar en inglés, nos hizo burla, nos puso verdes porque le habíamos estado molestando porque estábamos hablando muy alto, y yo me quedé totalmente en shock pensando, ¿por qué? O sea, ¿por qué me estás gritando? Haberlo dicho antes. ¿Por qué no lo has dicho antes? Si lo hubieses dicho antes, hubiésemos dicho ay, perdona, no nos hemos dado cuenta de que tenemos volumen español, y habríamos hablado más bajo. Yo muchas veces también tengo esa sensación de qué mal, ¿por qué la otra persona está comportándose así? Pero realmente no es justo, porque a lo mejor la otra persona no sabe que te está molestando su comportamiento, así que ¿por qué no se lo dices? Y yo me quedé así un poco traumatizada pensando, wow, no quiero llegar a la edad de esta persona y comportarme así, porque fue muy traumático. Claro, yo me quedé en shock. Menos mal que mi amiga tomó las riendas de la situación y trató de quitarle un poco de romperle, vale, sí, ya no, nos callamos, pero fue horrible. Pero lo que saco en positivo es esa idea de ok, necesito ser asertiva y si algo me molesta, simplemente decirlo de la manera más educada posible y luego ver qué ocurre. Porque claro, pues nosotras podríamos haber reaccionado fatal y haberle dicho algo chunguísimo, y ahí normal que ya te enfades y digas, pero bueno, ¿qué es? Pero es que no había necesidad. También es verdad que tenemos que saber elegir nuestras batallas, y que a veces le dices a la otra persona qué es lo que te duele y qué es lo que te molesta, y a la otra persona le da igual, y a veces no merece la pena tampoco sufrir con discusiones que no llevan a ningún sitio. Pero realmente siento que muchos problemas en la vida se solucionan simplemente diciendo las cosas con un poco de educación. Me da pena cuando pienso en que esa señora se pidió un plato súper caro, que se pidió un plato muy caro y no lo disfrutó nada, porque nosotros estábamos hablando en español al lado cuando nos podría haber dicho, oye, perdona, ¿podéis hablar un poco más bajo? Y les hemos dicho, ah, vale. No seáis como la señora. Y como todo está hilado en esta vida, me lleva a la siguiente reflexión, que es que no es tarde para esta señora, que no creo que nunca vea este vídeo porque no sé de dónde era, pero siempre hay tiempo, nunca es demasiado tarde. Esa es la lección. Muchas veces he oído a personas de incluso 25 años diciendo, no, es que claro, es que si hubiese empezado a hacer esto que me gusta antes, pues quizás ahora tal, pero siento que ya es tarde. Y dices, Girl, tienes 25 años. Es que tu cerebro se acaba de terminar de desarrollar y solo llevas 7 años en este mundo como adulta. ¿Cómo va a ser tarde? Siento que es algo como que tenemos muy interiorizado, que tenemos mucha prisa. Hablaba de esto con amigas que tienen más de 30 años y que tenemos en mente todas las cosas que hay que hacer antes de cumplir los 30, y realmente la vida no se acaba con 30. Puedes seguir haciendo cosas después, no pasa nada, no te quitan el pasaporte, no te quitan el carnet de conducir, puedes continuar con tu vida. Pero siento que muchas veces nos ponemos como ese límite a nosotros mismos.
mismos. Y hace poco veía la historia de una mujer de más de 80 años, no me acuerdo cuántos tenía, os dejaré por aquí la noticia para que la veáis, que se había puesto en forma de una manera, no sé, de verdad admirable, gracias a su hija que la había ayudado a entrenar, y ella había tenido una serie de problemas de salud y eso le había motivado a entrenar su cuerpo y se había vuelto una mujer totalmente fitness a pesar de tener 80 años, que uno pensaría, bueno, ella con 80 años ya lo que no hayas hecho en la vida pues no lo puedes hacer. Pues esta señora demuestra que por lo menos en su caso no era tarde, y siento que esto ocurre con muchas cosas. Hace poco leía que Javier Castillo, que ahora es un escritor top ventas traducido a no sé cuántos idiomas con adaptaciones audiovisuales de su serie y cosas muy glamurosas y muy internacionales, al final no es una persona que escribiese desde el principio de su carrera profesional, sino que trabajaba en otro sector totalmente distinto y que aprovechaba los trayectos en metro a su trabajo para escribir su libro. Hay mil ejemplos más de este tema, así que sea lo que queréis empezar a hacer, lo que os gustaría aprender, el hobby que os gustaría emprender, el camino profesional que algún día tenéis en mente empezar, nunca es tarde. Otra lección que ojalá hubiese aprendido yo esto ya no antes de los 30, sino pues con 15 años. Hubiese sido la edad ideal para aprender esto. Y es que nuestro cuerpo, nuestras tripas, por decirlo de alguna manera, muchas veces nos avisan de las cosas. Yo siempre me acuerdo de una escena de Sexo en Nueva York en la que Carrie está preguntándole... Uy, Carrie, madre mía. Carrie Bradshaw, ¿vale? Le está preguntando a Samantha Jones... Ay, madre mía, mi inglés. Está preguntándole a ella y a sus otras amigas por una relación, porque no sabe si estar con este chico, si no sé. Y hay un momento en el que Samantha le dice que es muy sencillo, si esa relación le hace estar así, sonriente y feliz, pues sí, con el ceño fruncido. Y siento que es una simplificación extrema, pero que muchas veces nuestro propio cuerpo nos está avisando de las cosas. Es lógico que si elegimos un camino haya baches y no todo siempre es perfecto, pero también hay que distinguir cuando esos baches nos animan a aprender, a superar los obstáculos, a intentarlo otra vez, ¿no? Cuando esa situación, incluso cuando va bien, nos está provocando a lo mejor sensación de náuseas todo el rato, si nos cuesta comer, perdemos el apetito, pierdes el sueño. Si eso te ocurre, es muy posible que haya algo que tienes que escuchar, algo a lo que le tienes que prestar atención y que tu cuerpo te está advirtiendo, oye, igual aquí no es, o igual ahí sí es, pero no de esa manera, igual hay algo que no está funcionando y hay que prestarle atención. Y siento que somos también expertos, igual que nos gaslighteamos con nuestros propios sentimientos, siento que a veces también tendemos a meter debajo de la alfombra las sensaciones físicas, que muchas veces son reacciones a lo que está pasando aquí en la cabeza. Siento que también es muy liberador aprender a admitir que no sabes algo, que no sabes sobre un tema, que no sabes resolver una situación, que hay algo que ignoras, porque te quita mucha presión de encima, sobre todo cuando te das cuenta de que todo el mundo muchas veces está un poco fingiendo que tiene las cosas controladas y que somos todos adultos súper profesionales, y en el momento en el que alguien admite y dice, oye, mira, es que no, ¿de qué me estás hablando? ¿Me lo puedes explicar? Te das cuenta que hay un montón de gente a tu alrededor que tampoco sabía de qué iba la cosa, pero no se atrevía a decirlo porque hay como una especie de miedo a que si preguntas algo, admites que no sabes algo, te van a juzgar, van a decir, madre mía, esta persona como no sabe esto. A medida que te vas haciendo un poquito más mayor también, te das cuenta de que no tienes por qué saber sobre determinados temas, que a lo mejor lo que para mí es muy normal que alguien sepa ese dato si me salgo de mi círculo que tiene los mismos intereses que yo. Hay muchas personas que no tienen por qué saber sobre ese tema, así que siento que es algo que no solo te evita meterte en marrones, ¿no? Por ejemplo, la frase no tengo suficiente información para opinar sobre esto es algo maravilloso, porque siento que hay una especie de presión hoy en día, que tenemos tanta información a nuestra mano, pero a la vez también tanta desinformación, de tener una opinión súper sólida sobre todo. Y hay veces que tienes que admitir, pues es que no sé, no tengo una opinión sobre esto, no soy experta en esto, no sé suficiente. Y por otro lado, siento que admitir que no sabes algo también te brinda la oportunidad de aprender, porque cuando alguien te está explicando una cosa y tú dices, oye, perdona, ¿qué es esta cosa? Te lo va a explicar y es como, vale, ok, ya lo sabes. Simple. Otra cosa de la que me he dado cuenta por mi propia experiencia, al final todo, absolutamente todo lo que estoy diciendo en este vídeo es totalmente subjetivo y basado en mi experiencia, ya sabéis, como siempre. Siento que muchas veces las cosas que tú dices en voz alta sobre ti se acaban volviendo realidad. Siento que se solidifican muchas veces, por decirlo de alguna manera, y que no somos del todo conscientes, ¿no? De hasta qué punto, si tú hablas de manera negativa de ti mismo y de ti misma con los demás, si tú dices, no, es que yo no soy capaz de esto, no soy capaz de aquello, es que yo soy una fracasada, es que lo que yo hago no le importa a nadie, ¿Cómo hay una parte de nosotros que dice, ok, me voy a
asegurar de que esto pasa así y de que esto ocurre. Y siento que al final, sin darnos cuenta, no solo influenciamos de manera negativa la forma en la que nos percibe el mundo, sino que acabamos convenciéndonos de que lo que decimos es verdad. Al final todo este tema de la autoimagen que os animo a explorar, hay un montón de libros y de contenido sobre el tema, siento que al final es un mal hábito y que es algo que empezamos a hacer sin darnos cuenta, a hacer estos comentarios peyorativos, de como hablaba antes, a quitarle importancia a nuestros méritos, y al final muchas veces sin darnos cuenta podemos convertir todas esas palabras que decimos por costumbre en cómo nos sentimos de verdad y en lo que hay a nuestro alrededor. Así que, por favor, mucho cuidado con cómo hablamos de los demás. Y ya sabéis, esto es un cliché, seguro que lo habéis oído 1.000.000 de veces, pero la mejor manera de hablar sobre nosotros mismos es hablar como si hablásemos de un amigo, hablar de nosotros con compasión, también, porque no, con admiración, tratar de ver lo bueno de nosotros, y cuando nos equivocamos, tratarnos como trataríamos a alguien a quien queremos en vez de fustigarnos. Esto es mucho más fácil de decir que de hacer, pero bueno, yo lo digo. Esta es una lección que yo, por suerte, creo que sí que he aprendido en algún momento en mis 20 y que me gustaría meterle así en la cabeza a muchas amigas que conozco y que hablo mucho de este tema con ellas. Es la idea de que las etiquetas nos pueden ayudar, pero no deberían limitarnos. Es cierto que necesitamos palabras para describir la realidad a nuestro alrededor y que muchas veces el hecho de que haya palabras en el área que sea nos ayuda a ubicarnos, pero siento que también podemos convertirlas en una especie de cárcel. Como decía Oscar Wilde, definir es limitar. Y por ejemplo, yo hablo mucho de esto con el tema de el tipo de dieta que puede seguir una persona, como a veces no te pones a hablar y te dice alguna amiga, jo, es que me gustaría dejar de comer carne, pero no me siento capaz de dejar de comer pollo, ¿no? Entonces pues no me hago vegetariana por eso. Y siempre le digo, cuando surge algo parecido, esta idea de ok, realmente no hace falta que sea todo o nada, no tiene por qué ser, bueno, pues como no puedo ser una vegetariana con la definición exacta de manual, no hago esto que quiero, no empiezo a hacerlo porque la definición no se va a ajustar exactamente a la realidad, así que ¿para qué, no? Yo siento que si bien ese concepto está estupendo para aproximarte a él, igual que ocurre con muchas otras cosas, ¿no? Para tener esa referencia, creo que luego cada uno tenemos que hacer nuestra versión personalizada de cada etiqueta, porque la realidad no es tan sencilla, no es tan simple. Dudo que haya ninguna etiqueta en el mundo que se ajuste 100% a la realidad de las cosas, que es mucho más compleja y el ser humano es mucho más rico que una palabra, que un concepto. Este es un ejemplo, pero siento que se puede aplicar a muchísimas otras cosas en la vida. Cuando tú dices, por ejemplo, no, pues yo subo fotos a Instagram porque me apetece, ¿no? Y de repente aparece la etiqueta de Bookstagrammer y tú te obligas a subir solo fotos de libros porque es lo que más sube, y si dices, vale, para ser Bookstagrammer tengo que subir solo fotos de libros. Y yo he visto a muchas compañeras también sufrir un poco con este tema de decir, no puedo subir nada más que fotos de libros porque si no ya no soy Bookstagrammer. Y yo me pregunto, ¿y qué más da? ¿Qué más da? ¿No? O sea, siento que las etiquetas al final es para que juguemos con ellas y creo que a veces se nos olvida. Lo que me lleva hilando hasta la siguiente lección, que es la de que es mejor hacer un poco que no hacer nada. Mis amigas perfeccionistas ahí fuera, os entiendo, os comprendo, soy una de las vuestras. Además soy una perfeccionista que es completamente incapaz de ser perfecta y que se equivoca cada 2x3, así que es muy doloroso. Sin embargo, muchas veces lo que no vemos es que no se puede hacer todo de la noche a la mañana, en que no se construyó Roma en un día, todas estas cosas, y que muchas veces es mejor empezar por pasitos pequeños, por ir construyendo lo que estemos haciendo pasito a pasito. Por ejemplo, si quieres escribir un libro, es mejor escribir 50 palabras al día que no escribir nada. Es decir, bueno, pues es que no voy a empezar mi novela porque total, como no puedo dedicarle 3 horas al día a escribir perfectamente concentrada, pues ¿para qué? Esto se aplica a 1000 cosas en la vida, ¿no? Al ejercicio, a decir, bueno, pues como no tengo tiempo para estar 3 horas, o no tengo fuerzas, o no tengo resistencia física, pues ¿para qué? Bueno, pues es que es mejor hacer 5 minutos de ejercicio que no hacer nada. Y lo mismo con cualquier cosa que nos propongamos hacer o que nos gustaría hacer. Y siento que es una pena que no empecemos todas esas cosas o que las abandonemos por que no podemos hacerlo como nos gustaría en un mundo ideal. Y otra lección que también me parece importante aprender a medida que nos vamos haciendo mayores, que es cuando es más habitual que esto ocurra, es que no tenemos por qué seguir haciendo algo o pensando de una determinada manera porque una versión nuestra del pasado lo hiciese. Esto a mí me está pasando últimamente, por ejemplo, con las lecturas. Ya me ha pasado en otras ocasiones, he tenido otros ciclos como lectora, que es una parte muy importante de mi vida, y estoy en un ciclo en el que no estoy
estoy leyendo prácticamente nada de libros de fantasía. He leído unos pocos libros que tienen elementos así pues mágicos de algún tipo, pero no libros de fantasía propiamente dichos con un montón de magia así explosiva y demás. Y soy una autora que ha escrito unos cuantos libros de fantasía, con lo cual es una sensación extraña. Eso desafía un poco mi identidad como lectora tal y como yo la veo, pero intento recordarme precisamente eso, que son ciclos, y que ahora no me apetezca leer determinado tipo de libros no significa que no me vaya a volver a apetecer en el futuro, y que si ahora me apetece explorar otro tipo de lecturas, porque no lo voy a hacer. Y siento que esto puede ocurrir un poco con todo, incluso con las relaciones, con los hobbies, con nuestro trabajo, con nuestras creencias, que muchas veces mantenemos cosas en nuestra vida por esa presión autoimpuesta de que si no estamos de alguna manera fallándonos o renunciando a una parte de nosotros mismos. Y la realidad es que a lo mejor puede que incluso sí, puede que estés fallando a esa persona a la que le gustaba eso, pero es que ya no eres esa persona, y esa persona que eras en el pasado disfrutó de eso durante una etapa y lo vivió, y ahora tú estás en otra, y no tiene sentido que no dejes espacio a todas esas cosas buenas que puedes encontrar y que puedes disfrutar ahora en esta versión presente de quién eres. Y a veces cuesta dejar ir las cosas, cuesta muchísimo, pero siento que es una parte inevitable de la vida. Yo pienso mucho en las peonias, que son una de mis flores favoritas, que son flores que tú cuando las traes a casa son de un color y están cerradas, y a medida que van pasando los días se van abriendo y cambian de color. Y hay un punto de nostalgia, porque esas flores cuando las traes a casa son de un color precioso que te encanta. Esa flor desaparece para convertirse en otra, pero si no desapareciese la primera flor nunca podrías haber disfrutado de la segunda, y supongo que eso es lo que quiero decir, momento friki hablando de flores. Bien, como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. De nuevo, esto es todo subjetivo, son cosas en las que he estado pensando este último año, este último par de años, mirando hacia atrás, hacia mis 20 y todas las experiencias que he tenido este año y estos últimos años, y espero que os sirvan, os ayuden a reflexionar sobre vuestras propias ideas, vuestras propias lecciones. Contadme si resonáis con algo de esto, y si no, pues no pasa nada, porque también es otra forma de conocernos a nosotros mismos, ver lo que dices, no, esto no te lo compro. Como siempre, muchas gracias, no os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de suscribiros para ver más vídeos como este, de darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.